Vamos a hablar sobre hidrostática. Hidrostática, así como lo dice la palabra, está formada por dos partes, esta palabra, y una quiere decir hidro, de líquido, de agua en realidad, y estática, de quieta. O sea que todo lo que veamos ahora es para líquidos en reposo. Para eso vamos a hablar sobre el principio de Pascal, que dice que la presión que se le ejerce a un líquido en un punto, el líquido la distribuye de igual manera en todos los puntos. Muy bien. Vamos a ver primero las fórmulas de este tema. La fórmula que ya sabíamos era esta, de que presión es fuerza dividido superficie. O sea que la presión en el fondo de ese vaso es la fuerza que hace todo el líquido dividida la superficie del fondo del vaso. Bueno, si el vaso es un círculo y no nos dieron la superficie, tenemos que recordar la fórmula de superficie de un círculo, que era pi por radio al cuadrado, y calcular la superficie. Y la fuerza que hace el líquido sobre ese fondo del vaso es el peso, o sea que según los datos del problema, quizás tengamos que calcular el peso con la fórmula de pesos igual a masa por gravedad, o sacarlo de su peso específico, que es igual a peso dividido volumen. Acuérdense también que el peso específico está relacionado con la densidad. Peso específico es densidad por gravedad. Muy bien. Y otra fórmula para sacar la presión sería hacer peso específico del líquido por la altura del líquido que hay hasta ese punto. También es otra fórmula. Entonces, estas dos serían las fórmulas, ¿sí? La que conocíamos de antes y ahora peso específico por altura. Y todas las demás que puse son fórmulas que están relacionadas porque dependen de los datos del problema lo que vayamos a usar. Entonces, esas son las únicas dos fórmulas. Las demás, la de peso específico, la de peso específico con densidad, la superficie de un círculo, la de densidad, son fórmulas que tengo que tener presentes. Y tengo que tener cuidado con las unidades, que sean todas unidades compatibles. Vamos a ir a la prensa hidráulica. Esto es un vaso que tiene, o sea, no un vaso, un tubo que tiene dos salidas, una más fina, una más gruesa. Y, obviamente, al tener una tapa más chiquita, ¿sí? Esa tapa tiene una superficie 1. Y el otro tiene una tapa más grande, superficie 2. Bueno, supongamos que se ejerce una presión 1 en la tapa de superficie 1. Entonces, por el principio de Pascal, esa presión se va a transmitir y va a llegar a la otra tapa. O sea que la presión 2, la presión 1, va a ser igual a la presión 2. Muy bien. Entonces, como la fórmula era fuerza sobre superficie, puedo poner la fórmula para cada una, pero como sé que son iguales, puedo poner que la fuerza en la tapa 1 sobre la superficie de la tapa 1 va a ser igual a la fuerza en la tapa 2 sobre la superficie de la tapa 2. Y esta sería la fórmula, que en realidad no es una fórmula nueva, sino que estoy relacionando la misma fórmula en las dos tapas. Bueno, ¿qué tenemos que saber con esto? Que si nosotros hacemos una fuerza en una tapa, fuerza 1, en una tapa menor, cuando esa se transmite a través de presión por el líquido, va a llegar a la otra tapa. Y como tiene una superficie mayor, esa fuerza va a resultar mayor. O sea que esto me sirve para aumentar mi fuerza, si yo quiero, solamente con cambiar el tamaño de las tapas. Y ahora vamos a ver los vasos comunicantes.
Es un vaso en forma de U y tiene dos líquidos que están en equilibrio, están quietos. Acuérdense que es hidrostática. Entonces se formó una columnita del líquido 1 con una altura 1 y a la misma altura tengo que ir, ¿sí? Se formó otra columnita del líquido 2. ¿Y cuál es la base de esto? Es que la presión en este punto es igual a la presión en este punto, porque por eso están en equilibrio. Y vamos a marcarlo mejor. La presión en esos dos puntos es igual. Bueno, entonces como también la fórmula de presión era peso específico por altura, como yo sé que las presiones son iguales, puedo decir que la presión de la columna 1 va a ser igual a la presión de la columna 2. Entonces puedo igualar esta fórmula y decir que el peso específico del líquido 1 por la altura del líquido 1 va a ser igual al peso específico del líquido 2 por la altura del líquido 2. Y ahí tengo para resolver los vasos comunicantes. No es una nueva fórmula, es la relación de la fórmula que ya sabemos con la condición de que sabemos que la presión en esos dos puntos va a ser la misma porque el líquido está en equilibrio. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que hayan entendido.